¿Por qué Dios no ha destruido todavía a Lucifer y a los ángeles caídos? Esta es una de las preguntas más inquietantes que millones de personas se hacen cuando miran el dolor, la maldad y la injusticia que llenan al mundo. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué simplemente no hace desaparecer al diablo con una sola palabra? La respuesta no es tan simple, y justamente ahí está el misterio que vamos a revelar hoy. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir cambiará tu manera de entender la Biblia y el plan eterno de Dios. Desde el principio de la creación, Lucifer fue un ángel hermoso, lleno de sabiduría y de gloria. Era conocido como el portador de luz, el querubín protector que brillaba en la presencia de Dios. Pero lo que comenzó como perfección se convirtió en rebelión, y esa rebelión desató la mayor batalla espiritual de la historia. Ahora bien, ¿por qué Dios permitió que Lucifer y sus seguidores continuaran existiendo después de esa caída? En este mensaje vamos a descubrir las razones bíblicas, espirituales y proféticas que explican por qué el enemigo no ha sido eliminado aún. No te confundas, Lucifer no es igual a Dios, nunca lo fue. Pero su presencia en la historia cumple un propósito que va más allá de lo que muchos imaginan. Escribe en los comentarios, sí, estoy listo, si quieres conocer la verdad detrás de este misterio eterno. La creación de Lucifer y su posición en el cielo. Antes de convertirse en el enemigo de Dios y en el acusador de los hijos de los hombres, Lucifer fue creado con un propósito glorioso. La Biblia lo presenta como un querubín protector, un ser celestial de incomparable belleza y sabiduría. Su nombre significa literalmente portador de luz, y eso resume el destino original que Dios había trazado para él: reflejar y extender la gloria divina en el universo. No era un ángel cualquiera, era uno de los más cercanos al trono eterno, adornado con piedras preciosas y lleno de perfección desde el día en que fue formado. Lucifer fue creado en santidad, con dones únicos que lo distinguían del resto de los ángeles. Ezequiel 28 describe su hermosura y su excelencia, revelando que no había defecto alguno en él. Estaba cubierto de resplandor, y sus capacidades lo hacían un líder natural dentro de las huestes celestiales. En la presencia de Dios, brillaba con un fulgor que dejaba asombrados a quienes lo contemplaban. No debemos olvidar que en el cielo existen jerarquías espirituales, y dentro de ellas, Lucifer ocupaba un rango de máxima autoridad. Pero lo más sorprendente es entender que Dios, en su amor, nunca creó el mal. Todo lo que salió de sus manos era perfecto, santo y bueno. Lucifer, antes de su caída, era un reflejo fiel de la gloria del Creador. Tenía el privilegio de habitar cerca del trono, de ser guardián de la santidad, de contemplar directamente la majestad de Dios. Pocos seres han tenido un honor tan grande. En esa posición privilegiada, Lucifer estaba llamado a dirigir la adoración celestial. Muchos teólogos afirman que fue creado con la capacidad musical más sublime del universo, y que cada parte de su ser estaba diseñada para exaltar la gloria de Dios. Su voz, su luz y su esplendor eran un instrumento de alabanza. Cuando las huestes celestiales levantaban cánticos, él guiaba esa adoración con excelencia. Aquí surge una reflexión poderosa. Si Dios creó a Lucifer tan perfecto, ¿cómo pudo llegar a convertirse en el enemigo número uno del cielo? Esta es una pregunta clave, porque muestra que la rebelión no nació en Dios, sino en el corazón de una criatura que eligió apartarse de su propósito. Desde este inicio, comprendemos que la perfección no elimina el libre albedrío. Aunque Lucifer fue creado perfecto, tenía la capacidad de decidir si seguiría honrando a Dios o buscaría su propia gloria. Escribe en los comentarios: quiero conocer la verdad, si deseas que continuemos revelando
cómo un ángel de luz se convirtió en príncipe de tinieblas. Volviendo al relato, la historia de Lucifer nos recuerda que incluso los dones más extraordinarios pueden perderse si se usan de manera equivocada. Su sabiduría y su belleza fueron el regalo de Dios, pero con el tiempo se convirtieron en la raíz de su orgullo. El hecho de haber sido creado como portador de luz no le aseguraba obediencia eterna, pues cada ser espiritual, así como cada ser humano, ha recibido de Dios la capacidad de elegir. Por eso, cuando meditamos en la creación de Lucifer, debemos entender que su caída no fue producto de una falla en Dios, sino el resultado de una elección libre y consciente. Lucifer conocía la verdad, habitaba en la gloria, estaba más cerca del trono que muchos otros, y aún así decidió mirar hacia sí mismo en lugar de mirar al Creador. Ese es el inicio de toda rebelión, cuando el corazón se centra en sí mismo y deja de reconocer la fuente de todo poder. Ahora bien, este primer tópico nos abre los ojos a un principio fundamental. Los dones, talentos y posiciones que tenemos no garantizan nuestra fidelidad. Podemos estar rodeados de luz y aún así elegir la oscuridad. Lucifer es el mayor ejemplo de esto. Y si la Biblia lo registra con tanto detalle, es porque quiere advertirnos. Si un ángel glorioso pudo caer por orgullo, mucho más debemos nosotros cuidar nuestros corazones para no alejarnos del propósito de Dios. La historia de la creación de Lucifer es una lección viva de cómo incluso lo más sublime puede corromperse si no se mantiene bajo la obediencia del Creador. En él vemos el contraste más impactante de todos, del cielo a la ruina, del esplendor a la oscuridad. Pero antes de su caída, fue portador de luz, un ser creado para reflejar a Dios. Esa es la primera pieza del gran misterio que estamos descubriendo. El origen del orgullo y la rebelión de Lucifer. El gran misterio del universo comenzó con un pensamiento en el corazón de un ángel glorioso. Lucifer, creado como portador de luz y reflejo perfecto de la gloria divina, permitió que en su interior naciera algo que jamás había existido en el cielo, el orgullo. Ese sentimiento fue la chispa que encendió la rebelión más grande en la historia espiritual. La Biblia nos dice en Ezequiel 28 y en Isaías 14 que en su corazón apareció la ambición de elevarse por encima de Dios, de levantar su trono sobre las estrellas del Altísimo y de ser semejante al Creador. Allí comenzó la tragedia. Lucifer no estaba satisfecho con adorar. No le bastaba con reflejar la gloria de Dios. En su interior creció un deseo torcido, recibir para sí mismo la adoración que pertenecía únicamente al Señor. Lo que había sido un don, su hermosura, su sabiduría y su esplendor, se transformó en la raíz de su perdición. El orgullo se convirtió en la semilla de su ruina. Ese pensamiento oculto en su corazón fue tomando fuerza hasta convertirlo en acción. El orgullo siempre tiene un efecto corrosivo. Primero, distorsiona la visión. Lucifer comenzó a mirarse a sí mismo más que a Dios. Después, altera la identidad. Ya no se veía como un siervo, sino como un posible soberano. Finalmente, conduce a la rebelión abierta. Lo que empezó como una idea se transformó en un plan: elevar su trono, conquistar la gloria y ser adorado. Así nació la primera rebelión en el cielo. Aquí hay una lección vital. El mal no fue creado por Dios. El mal nació cuando una criatura perfecta decidió desviarse de su propósito. Lucifer eligió adorar su propia imagen en lugar de adorar al Creador. Y esa elección cambió el destino de millones de seres espirituales y del propio mundo humano. Escribe en los comentarios: no quiero caer en el orgullo, si reconoces que esta misma tentación puede destruir la vida espiritual. Cuando el orgullo de Lucifer se desbordó, no se quedó solo en su corazón.
El pecado siempre busca contagiar a otros. Lucifer comenzó a convencer a una tercera parte de los ángeles para que se unieran a su causa. Con palabras engañosas sembró dudas, con discursos de grandeza presentó una falsa promesa de libertad y con astucia transformó la admiración que muchos le tenían en un ejército de rebeldes. Lo que antes era un líder de luz se convirtió en cabecilla de oscuridad. La rebelión no fue simbólica, fue real. En el cielo se desató una guerra espiritual, un enfrentamiento que marcaría el inicio de un conflicto cósmico. Miguel y los ángeles fieles se levantaron contra el dragón y sus huestes. El resultado ya estaba escrito. Lucifer fue derrotado y arrojado fuera del cielo. Desde entonces, el portador de luz se convirtió en el adversario, en Satanás, el acusador de los hijos de Dios. Pero aquí aparece una pregunta clave. ¿Por qué Dios permitió que este proceso ocurriera? ¿Por qué no lo detuvo en el primer instante, antes de que convenciera a los demás? La respuesta está en la esencia misma del carácter de Dios. Él respeta la libertad de elección, incluso cuando esa elección lo ofende. Si hubiera destruido a Lucifer en el momento en que el orgullo nació, los ángeles no habrían entendido su justicia. El miedo habría reemplazado el amor y el cielo habría obedecido por temor, no por convicción. Esto nos muestra algo impresionante. El libre albedrío es tan importante para Dios que permitió que un ángel glorioso usara esa libertad para rebelarse. El orgullo de Lucifer se convirtió en la primera demostración de que el amor verdadero no puede ser forzado. Dios no quiere súbditos atemorizados, quiere hijos que lo adoren por decisión. Hoy, esa misma lucha sigue en nuestros corazones. Cada vez que elegimos obedecer o rebelarnos, repetimos en pequeña escala la decisión que un día tomó Lucifer. El orgullo sigue siendo el origen de muchas caídas humanas. La historia de Lucifer no es solo un relato antiguo, es una advertencia vigente. El orgullo lo transformó todo. De ángel brillante pasó a príncipe de tinieblas, de portador de luz a padre de la mentira. Lo que comenzó con un pensamiento terminó en una rebelión universal. Y desde ese día, el mundo espiritual nunca volvió a ser el mismo. La guerra en el cielo y la expulsión de Lucifer. Cuando el orgullo de Lucifer se convirtió en rebelión abierta, el cielo entero se vio estremecido por un conflicto sin precedentes. No se trataba de una simple diferencia de opinión. Era una guerra espiritual que marcaría el destino de todo el universo. Apocalipsis 12 describe esta escena con palabras poderosas. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí vemos con claridad que la rebelión de Lucifer no fue simbólica ni metafórica, sino un enfrentamiento real entre la luz y las tinieblas. Lucifer, lleno de soberbia, se presentó como un líder capaz de desafiar la autoridad del Altísimo. Convenció a una tercera parte de los ángeles para seguirlo y juntos se levantaron en contra del trono de Dios. Pero la Escritura es clara, no prevalecieron. Miguel, el arcángel defensor del pueblo de Dios, se levantó con la espada en alto, comandando a las legiones celestiales fieles. Esta fue la batalla más trascendental de todas, donde no había posibilidad de empate, porque la victoria ya estaba asegurada. Es importante comprender algo. La guerra en el cielo no era una competencia entre iguales. Dios no estaba en riesgo de perder su trono. Lucifer no era ni remotamente comparable al Creador. La rebelión fue simplemente el acto de una criatura que se apartó de la luz, y en ese instante ya estaba derrotado. La batalla solo confirmó públicamente lo que en la eternidad era evidente. Nadie puede igualarse al Señor de los ejércitos. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete, dale me gusta y cuéntanos en los comentarios qué señales espirituales has vivido.
El resultado de aquella guerra fue contundente. El dragón y sus ángeles fueron arrojados fuera del cielo. El portador de luz perdió su lugar en la presencia divina y descendió convertido en Satanás, el acusador, el adversario de los hijos de Dios. Desde entonces, el reino de las tinieblas quedó limitado a la tierra y comenzó un nuevo capítulo en la historia del universo. Este hecho tiene un significado profundo. Primero, demuestra que la justicia de Dios siempre prevalece. Aunque Lucifer había alcanzado una posición de altísimo honor, su orgullo lo llevó a perderlo todo. Segundo, nos recuerda que la rebelión jamás quedará impune. Tarde o temprano, cada acto de desobediencia será juzgado. Y tercero, nos enseña que Dios nunca pelea en igualdad de condiciones. La victoria le pertenece desde el principio. La expulsión de Lucifer también revela la organización del reino de Dios. No fue el propio Señor quien bajó al campo de batalla, sino que ordenó a sus ángeles fieles ejecutar la sentencia. Esto nos enseña que Dios es tan soberano que ni siquiera necesita moverse para vencer. Su autoridad es absoluta y sus siervos ejecutan lo que Él establece. Miguel y las huestes celestiales fueron instrumentos de esa justicia. El cielo, que alguna vez fue el hogar del portador de luz, se cerró para siempre para él y para sus seguidores. Lo que había comenzado como esplendor terminó en tinieblas. Lo que nació como música de adoración terminó en gritos de rebelión. Y lo que fue diseñado para reflejar gloria terminó siendo instrumento de engaño. Así es el poder destructivo del orgullo. Hoy, cada vez que enfrentamos pruebas espirituales, debemos recordar esta verdad. Satanás ya fue derrotado en el cielo. No estamos luchando contra un enemigo victorioso, sino contra uno caído, limitado y sentenciado. Su destino está escrito y su tiempo contado. La guerra en el cielo no solo fue una derrota para él, fue también una proclamación de victoria para todos los que permanecen fieles a Dios. Este tópico nos muestra que la historia de Lucifer no es solo un relato del pasado, es una advertencia para nuestro presente. La rebelión siempre termina en ruina y la fidelidad siempre termina en victoria. Así como Miguel se levantó con la espada en alto, también nosotros estamos llamados a mantenernos firmes, sabiendo que la autoridad de Cristo es más grande que cualquier ataque del enemigo. La guerra en el cielo concluyó con la expulsión de Lucifer y de los ángeles que lo siguieron. Desde entonces, su morada dejó de ser la gloria y pasó a ser la oscuridad. Y aunque hoy continúe activo en la tierra, su derrota eterna ya está asegurada. La diferencia entre ángeles caídos y demonios. Uno de los errores más comunes cuando se habla de Satanás y de sus huestes es pensar que ángeles caídos y demonios son lo mismo. Sin embargo, la Biblia establece una diferencia importante que debemos comprender para no caer en confusión. Entender esta distinción nos permite tener una visión más clara de la guerra espiritual que enfrentamos y del papel que cada grupo cumple dentro del plan eterno de Dios. Los ángeles caídos son aquellos seres celestiales que alguna vez estuvieron en la presencia de Dios y que decidieron seguir a Lucifer en su rebelión. Ellos fueron expulsados del cielo junto con él y perdieron su lugar en el reino de Dios. A pesar de su caída, conservaron su naturaleza espiritual, su inteligencia, su capacidad de organizarse y sus rangos jerárquicos. No deambulan sin propósito, sino que actúan con estrategia, influyendo en gobiernos, culturas y sistemas para oponerse a los planes divinos. Los demonios, en cambio, son descritos en la Biblia como espíritus inmundos que buscan habitar en cuerpos humanos o incluso animales. No tienen forma física y su necesidad de poseer es una muestra de su condición desencarnada. Un ejemplo claro aparece en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús libera al endemoniado gadareno.
Los espíritus que lo atormentaban suplicaron a Jesús que no los enviara al abismo, pidiendo permiso para entrar en una piara de cerdos. Esto revela que los demonios no tienen lugar fijo y buscan constantemente un cuerpo donde manifestarse. Escribe en los comentarios: quiero discernimiento espiritual, si deseas que Dios te dé claridad para reconocer las obras del enemigo. La distinción entre ángeles caídos y demonios es vital, porque nos muestra que el reino de las tinieblas no es un caos sin control, sino una estructura organizada. Los ángeles caídos operan en niveles superiores de influencia, atacando sistemas y estructuras. Por eso el apóstol Pablo enseña en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas jerarquías corresponden a ángeles caídos con poder de influencia territorial y espiritual. Los demonios, en cambio, se enfocan en personas individuales. Su actividad principal es la opresión, la tentación y la posesión. Mientras los ángeles caídos actúan a gran escala, los demonios trabajan de manera directa sobre la vida diaria de los seres humanos. En pocas palabras, los demonios buscan esclavizar al hombre, mientras que los ángeles caídos buscan corromper sociedades enteras. Otra diferencia significativa es que los ángeles caídos siguen bajo el liderazgo directo de Lucifer. Tienen roles definidos dentro de su reino de oscuridad y operan con un propósito organizado contra los planes de Dios. Los demonios, por el contrario, parecen vagar sin dirección clara, buscando cuerpos para habitar y manifestar su maldad. Aunque ambos trabajan contra la voluntad de Dios, su campo de acción es distinto. Comprender estas diferencias también nos ayuda a entender por qué Jesús y sus discípulos se encontraron constantemente con demonios en el ministerio terrenal. Los demonios buscan cuerpos porque carecen de ellos, mientras que los ángeles caídos, aunque caídos, aún tienen forma espiritual propia y no dependen de un huésped. Esta distinción nos enseña que no todas las manifestaciones de maldad tienen la misma fuente. Este tema también nos recuerda una verdad esencial. Aunque los ángeles caídos y los demonios actúan en contra del reino de Dios, ninguno tiene poder ilimitado. Ambos están sujetos a los límites que Dios establece. En el caso de Job, por ejemplo, Satanás necesitó pedir permiso para tocar sus bienes y su salud. Esto significa que, aunque el enemigo actúe, nunca está fuera del control soberano del Señor. Hoy muchos confunden estos conceptos y terminan dándole más poder al enemigo del que realmente tiene. Pero la Escritura es clara. Los ángeles caídos y los demonios son seres derrotados, esperando el juicio final. Su poder es real, pero limitado. Su influencia es grande, pero pasajera, y su destino eterno ya está sellado. En conclusión, distinguir entre ángeles caídos y demonios no es un detalle menor, es un conocimiento esencial para la batalla espiritual. Saber cómo actúan y cuál es su propósito nos permite discernir mejor sus estrategias y enfrentarlas con la autoridad de Cristo. Mientras los demonios buscan poseer cuerpos y esclavizar personas, los ángeles caídos buscan gobernar estructuras y naciones. Ambos trabajan bajo el mando de Lucifer, pero ninguno puede escapar al juicio de Dios. ¿Por qué Dios no destruyó inmediatamente a Lucifer y a los ángeles caídos? Una de las preguntas más inquietantes que muchos creyentes se hacen es: si Dios es todopoderoso, ¿por qué no destruyó a Lucifer y a los ángeles caídos en el mismo instante de su rebelión? ¿Por qué permitió que siguieran existiendo, trayendo dolor, engaño y destrucción al mundo? La respuesta está profundamente arraigada en la justicia, el amor y la soberanía del Creador. Lo primero que debemos entender es que los ángeles son seres espirituales.
No poseen un cuerpo físico como los humanos y por lo tanto no están sujetos a la muerte natural. Su esencia no puede ser aniquilada de la misma manera que el cuerpo de un hombre. Cuando Dios creó a los ángeles, los diseñó como seres eternos, con libre albedrío y con capacidad de decidir. Por eso, aun cuando Lucifer se rebeló, no dejó de existir. La Biblia nos muestra que los espíritus no mueren como la carne. Ellos esperan un juicio final. Además, la justicia perfecta de Dios exige un proceso. Él no ejecuta castigos arbitrarios ni improvisados. Cada acto de juicio está basado en verdad y en justicia, y debe ser manifestado públicamente ante todo el universo. Si Dios hubiera eliminado a Lucifer de inmediato, los ángeles que permanecieron fieles podrían haberlo obedecido por temor, pero no por convicción. El amor genuino solo puede existir cuando hay libertad de elección. Escribe en los comentarios: Dios es justo, si crees que el Señor siempre actúa con propósito y no de manera impulsiva. Otra razón poderosa es que la paciencia de Dios no significa debilidad, sino amor. Al permitir que Lucifer y los ángeles caídos continúen existiendo por un tiempo, el Señor está mostrando al universo entero las consecuencias reales de la rebelión. Su paciencia abre la posibilidad de que todos comprendan sin lugar a dudas que apartarse de Dios trae ruina y destrucción. Este tiempo es parte del plan pedagógico de Dios, una lección viva para toda la creación. El ejemplo de Job lo ilustra claramente. Satanás no pudo tocar al siervo de Dios sin antes pedir permiso. Aunque el enemigo actúe, siempre lo hace bajo los límites que Dios establece. Esto revela que la existencia de Lucifer no es una señal de debilidad divina, sino una demostración del control absoluto del Creador. Dios permite que el mal exista por un tiempo, pero nunca ha perdido el control del universo. Otra explicación está en el libre albedrío. Dios no creó robots programados para obedecer, sino criaturas con la capacidad de amar o rechazar. Incluso Lucifer, en su perfección inicial, recibió esa libertad. Destruirlo al instante habría significado anular la esencia del libre albedrío. Sería como decir: tienes libertad, pero si eliges mal, dejas de existir inmediatamente. Eso no es verdadera libertad, eso sería manipulación disfrazada de justicia. La Biblia también enseña que el juicio no es solo un castigo, sino una proclamación pública de la verdad. Apocalipsis 20 nos habla del gran trono blanco, donde cada ser, humano y celestial, será juzgado según sus obras. Dios no se salta procesos. Su justicia debe ser vista por todos. Cuando llegue el día del juicio, nadie podrá decir que fue tratado con injusticia, porque cada decisión será revelada delante del universo entero. Por eso Lucifer aún vive, porque su sentencia está reservada para el tiempo señalado. Dios eligió esperar, no por falta de poder, sino porque su propósito es más alto que nuestras expectativas humanas. Nosotros deseamos soluciones inmediatas, pero Dios actúa con visión eterna. Cada día que pasa, cada tentación, cada batalla espiritual, es parte de un plan mayor en el que su justicia y su amor quedarán demostrados. Hoy debemos recordar esta verdad. Dios no ha destruido a Lucifer porque el juicio final aún no ha llegado. Su paciencia no es demora, es misericordia. Su silencio no es ausencia, es parte de un propósito perfecto. Y aunque el enemigo todavía actúe en el mundo, su destino ya está escrito. Será derrotado públicamente para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El juicio pendiente de Lucifer y los ángeles caídos. Una de las verdades más impactantes de la Biblia es que el juicio de Lucifer y de los ángeles caídos todavía no se ha llevado a cabo en su plenitud. Aunque fueron expulsados del cielo y desterrados a la tierra,
aún no han recibido la sentencia definitiva que marcará su destino eterno. Esto ha generado una pregunta que muchos creyentes se hacen. ¿Por qué Dios no ejecutó inmediatamente el juicio final? La respuesta se encuentra en la justicia perfecta del Creador y en la revelación progresiva de su plan eterno. La Escritura enseña que todo juicio divino debe ser público, transparente y justo. Dios no obra en secreto ni castiga por impulso. Cada sentencia es parte de un proceso que revela su carácter delante de todo el universo. En 2 Pedro 2:4 se nos recuerda: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esto nos muestra que Lucifer y sus seguidores están bajo condena, pero todavía esperan el día del juicio definitivo. Este juicio pendiente cumple varios propósitos. Primero, demuestra que la justicia de Dios es paciente, no apresurada. El Señor no actúa como los hombres, que buscan castigos inmediatos. Dios espera porque su juicio no es solo una reacción al pecado, sino una proclamación eterna de su santidad y su verdad. Segundo, al dejar que el mal exista por un tiempo, Dios está mostrando a todo el universo las consecuencias de la rebelión. Nadie podrá decir en el futuro que Lucifer no tuvo oportunidad o que Dios fue injusto. Escribe en los comentarios: confío en la justicia de Dios, si crees que el juicio del Señor siempre llega en el tiempo perfecto. El Apocalipsis nos da una visión clara de este futuro. Juan vio el gran trono blanco, donde los libros fueron abiertos y cada ser fue juzgado según sus obras. Allí, finalmente, Lucifer, los ángeles caídos y todos los que eligieron la oscuridad recibirán la sentencia final. El lago de fuego será el destino eterno del diablo, sus seguidores y todo aquel que se apartó de la luz. Este juicio no es una metáfora, es una promesa solemne de la palabra de Dios. Es importante resaltar que Dios no ha perdido el control en este tiempo de espera. Aunque Lucifer siga activo en el mundo, su poder está limitado por la soberanía divina. El libro de Job lo confirma cuando Satanás pide permiso para tocar a Job. Esto nos enseña que incluso antes del juicio final, Lucifer sigue sujeto a los límites establecidos por Dios. Su libertad no es absoluta, es relativa y temporal. Otro aspecto que debemos entender es que el juicio final tendrá un propósito restaurador. Dios no solo eliminará el mal, sino que restaurará todo lo que fue contaminado. La Biblia declara que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte. El juicio no se trata únicamente de castigo, sino de poner fin a la rebelión y devolver la creación al diseño perfecto de Dios. Este juicio pendiente también es una advertencia para nosotros. Así como los ángeles caídos esperan el día de su sentencia, cada ser humano dará cuentas delante del tribunal de Cristo. Nadie podrá escapar, y cada obra será revelada. Esto nos recuerda la importancia de vivir en obediencia, confiando en la gracia de Jesús, que es el único abogado que puede defendernos en ese día. Mientras el juicio final no llega, debemos recordar que Cristo ya aseguró la victoria en la cruz. Aunque Lucifer aún actúe, su derrota está sellada. El día del juicio no será para decidir si Dios gana o pierde. Será para manifestar públicamente lo que ya es una realidad. El enemigo ha sido vencido por la sangre del Cordero. En conclusión, el juicio pendiente de Lucifer y de los ángeles caídos es una prueba de la justicia paciente de Dios. Él ha elegido esperar para que todos comprendan las consecuencias del pecado y para que su santidad quede en evidencia delante de toda la creación. Y aunque todavía no se ha ejecutado, ese día llegará con absoluta certeza. El tribunal eterno ya está preparado, el juez es Cristo,
y la sentencia está escrita. Lucifer y sus ángeles serán condenados para siempre, y la creación será restaurada en gloria. El propósito de Dios, al permitir la existencia de Lucifer, si Dios es soberano y todopoderoso, ¿por qué permitió que Lucifer, aún después de su rebelión, continuara existiendo? ¿Por qué no lo destruyó en el mismo momento en que se levantó contra su autoridad? Estas preguntas han inquietado a creyentes por siglos, y la respuesta nos lleva a comprender un aspecto profundo del carácter divino. Dios nunca actúa sin propósito. Incluso en medio del misterio, cada decisión de Dios está llena de sabiduría, justicia y amor. Uno de los propósitos principales de permitir la existencia de Lucifer es demostrar el verdadero valor del libre albedrío. Dios no creó robots ni esclavos programados para obedecer. Él formó a los ángeles y a los hombres con la capacidad de elegir. Si al primer acto de rebelión Dios hubiera eliminado a Lucifer, el resto de las criaturas celestiales habrían obedecido por miedo, no por convicción. El amor genuino no florece bajo amenaza, sino en libertad. Por eso, la existencia de Lucifer es una evidencia de que Dios respeta profundamente la libertad que Él mismo otorgó. Otro propósito es pedagógico. Al dejar que Lucifer continúe por un tiempo, Dios está mostrando a todo el universo las consecuencias reales del pecado y la rebelión. Cada acto de destrucción, cada mentira, cada injusticia causada por Satanás y sus huestes, se convierte en una prueba de que apartarse de Dios solo trae ruina. Cuando llegue el juicio final, nadie podrá decir que Dios fue injusto, porque el resultado de seguir al enemigo habrá quedado expuesto delante de todos. Escribe en los comentarios: confío en el plan de Dios, si reconoces que aún lo que no entiendes tiene un propósito en las manos del Señor. También hay un propósito redentor. Aunque parece contradictorio, Dios usa incluso las obras del enemigo para cumplir su plan de salvación. La historia de Job es un ejemplo. Satanás intentó destruirlo, pero Dios transformó esa prueba en una oportunidad para glorificarse y bendecir aún más a su siervo. Lo mismo ocurrió con la cruz. Satanás pensó que la traición de Judas y la crucifixión de Cristo serían su mayor victoria, pero fue su derrota definitiva. El mismo instrumento de muerte se convirtió en el símbolo eterno de vida y redención. Este principio nos muestra algo asombroso. Dios es tan soberano que incluso lo que el enemigo intenta para destruirnos puede convertirse en parte del plan divino. No porque el mal sea bueno, sino porque Dios tiene el poder de usarlo como herramienta para manifestar su gloria. Por eso, permitir la existencia de Lucifer no significa aprobar su rebelión, sino usarla como un medio para un propósito mayor. El propósito de Dios también es revelar su amor en toda su magnitud. En un mundo sin oposición, nunca conoceríamos el alcance de la paciencia, la misericordia y la gracia. Al permitir la existencia de Lucifer y del mal Dios, está mostrando que su amor es más fuerte que el odio, que su gracia es más poderosa que el pecado y que su victoria es más eterna que cualquier derrota temporal. El contraste entre la luz y las tinieblas resalta aún más la grandeza del amor de Dios. Además, la permanencia de Lucifer en la historia cumple un propósito escatológico. La Biblia declara que habrá un día en el que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Para llegar a ese momento glorioso, era necesario que el mal se manifestara y que todos vieran sus consecuencias. Solo así, en el juicio final, nadie podrá alegar ignorancia ni cuestionar la justicia divina. Finalmente, este propósito nos enseña algo personal. La existencia de Lucifer nos recuerda que la vida cristiana es una batalla. Cada tentación, cada lucha,
Cada prueba es una oportunidad para ejercitar la fe, depender de la gracia y crecer en obediencia. Sin oposición no habría victoria, sin pruebas no habría testimonio, sin lucha no habría recompensa. En conclusión, Dios permite la existencia de Lucifer no porque lo necesite, sino porque dentro de su plan eterno, esta decisión revela su justicia, confirma la libertad, expone las consecuencias del pecado y magnifica su amor redentor. El día llegará en que Satanás será juzgado, y en ese momento todo el universo reconocerá que la paciencia de Dios no fue debilidad, sino propósito. Hasta entonces, cada creyente puede vivir confiado en que nada, absolutamente nada, escapa de la soberanía divina. El libre albedrío y su relación con la rebelión de Lucifer, uno de los misterios más profundos de la fe cristiana, es el libre albedrío. Dios, en su amor infinito, decidió otorgar a sus criaturas la capacidad de elegir. Ni los ángeles ni los seres humanos fueron creados como máquinas programadas para obedecer sin opción. El Creador quiso que tanto en el cielo como en la tierra existiera la posibilidad de amarle voluntariamente. Esta verdad nos conduce a una de las claves para entender la rebelión de Lucifer. Su caída fue producto de una elección libre. La Biblia enseña que Lucifer fue creado perfecto en hermosura y sabiduría, lleno de esplendor y cercano al trono de Dios. No había defecto en él, pero sí tenía voluntad. Esa voluntad le permitía escoger entre seguir siendo un reflejo de la gloria divina o apartarse para buscar la suya propia. Cuando en su corazón nació el orgullo, ejerció su libre albedrío de la peor manera posible. Eligió rebelarse. Es fundamental comprender que sin libre albedrío no existiría el amor verdadero. Amar a Dios por obligación no sería amor, sería esclavitud disfrazada de devoción. Por eso, cuando Dios otorgó libertad a sus criaturas, asumió el riesgo de que algunas eligieran apartarse. Lucifer es el mayor ejemplo de este riesgo, porque decidió usar la libertad para convertirse en adversario. Sin embargo, este acto no anuló la bondad de Dios, sino que confirmó la grandeza de su diseño. Incluso cuando se elige mal, la libertad sigue siendo real. Escribe en los comentarios: elijo a Cristo, si reconoces que tu libre albedrío debe usarse para honrar al Señor y no para rebelarte contra Él. La rebelión de Lucifer también nos enseña que el libre albedrío no elimina la responsabilidad. Cada elección tiene consecuencias. Cuando Lucifer decidió buscar adoración para sí mismo, atrajo sobre él la condena eterna. De igual manera, los ángeles que lo siguieron usaron su libertad para unirse a la rebelión y como resultado fueron expulsados del cielo. El libre albedrío es un regalo, pero también una prueba. Revela quién está dispuesto a permanecer fiel y quién no. Muchos se preguntan, si Dios sabía que Lucifer se rebelaría, ¿por qué lo creó? La respuesta está en la naturaleza misma del amor. El amor no se impone, se ofrece. Si Dios hubiera creado un universo sin posibilidad de rebelión, también habría creado un universo sin amor verdadero. Solo cuando existe la opción de rechazar es que el sí tiene valor. Por eso, Dios decidió correr el riesgo de la rebelión para garantizar la autenticidad del amor. La historia de Lucifer refleja lo que sucede en menor escala con cada ser humano. Todos hemos recibido libre albedrío. Podemos elegir obedecer o desobedecer, amar o rechazar, caminar en luz o permanecer en tinieblas. Esta elección se manifiesta diariamente en decisiones grandes y pequeñas. Así como Lucifer eligió su destino, nosotros elegimos el nuestro al responder al llamado de Dios. El libre albedrío también explica por qué Dios no destruyó inmediatamente a Lucifer. Si al primer acto de rebeldía hubiera sido aniquilado, los demás ángeles
habrían visto la libertad como una ilusión, habrían obedecido por temor, no por amor. En cambio, al permitir que siguiera existiendo, Dios reafirmó que la libertad es auténtica y que cada criatura es responsable de sus decisiones. Este tema nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cómo usamos nuestro libre albedrío? ¿Lo invertimos en glorificar a Dios o en buscar nuestra propia exaltación? La caída de Lucifer es una advertencia de que incluso las criaturas más perfectas pueden corromperse si eligen mal. El libre albedrío es un don precioso, pero también puede convertirse en el camino hacia la ruina si no se somete a la voluntad del Creador. En conclusión, la relación entre el libre albedrío y la rebelión de Lucifer nos muestra que la libertad es un regalo divino que debe ejercerse con responsabilidad. Lucifer eligió mal y perdió su lugar en el cielo. Los ángeles que lo siguieron eligieron mal y quedaron condenados a esperar el juicio final. Hoy, cada ser humano sigue teniendo la misma opción: elegir a Cristo o rechazarlo. El libre albedrío sigue siendo la puerta hacia el amor verdadero, pero también puede ser la senda hacia la destrucción. La decisión está en nuestras manos. ¿Cómo Dios usa incluso las obras de Lucifer para cumplir su propósito? Uno de los misterios más sorprendentes de la Biblia es que, aún en medio de la maldad, Dios sigue siendo soberano. Aunque Lucifer actúe como adversario, aunque sus planes estén llenos de destrucción, nada de lo que hace escapa del control divino. El diablo no tiene la última palabra, ni siquiera en su propia rebelión. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios transforma lo que el enemigo intenta para mal en parte de un plan mucho mayor para su gloria y para el bien de su pueblo. Un ejemplo contundente es la vida de Job. Satanás pidió permiso para tocar sus bienes y su salud con la intención de destruir su fe. Sin embargo, Dios permitió la prueba con un límite. No podía quitarle la vida. El resultado no fue derrota, sino victoria. Job terminó con una fe más fuerte, con doble bendición y con un testimonio eterno que hasta hoy sigue inspirando a millones. El intento de Lucifer se convirtió en una herramienta para glorificar a Dios. Otro ejemplo aún más impactante es la cruz. Satanás pensó que había logrado su mayor triunfo cuando Judas traicionó a Jesús y los líderes lo entregaron a la muerte. Pero fue en la cruz donde se selló la derrota definitiva del enemigo. Lo que parecía el fin del Hijo de Dios fue en realidad el inicio de la redención de la humanidad. La sangre derramada en el Gólgota derrotó al pecado y a la muerte, transformando la estrategia de Lucifer en la mayor victoria del cielo. Escribe en los comentarios: Dios tiene el control si confías en que nada de lo que el enemigo haga puede detener el plan del Señor. La historia bíblica nos muestra que incluso la tentación de Jesús en el desierto formaba parte del propósito eterno. Durante 40 días, Lucifer intentó debilitar al Mesías ofreciéndole pan, poder y gloria terrenal. Pero cada tentación vencida por Cristo fue una confirmación de que Él era el Cordero sin mancha, capaz de cargar con el pecado del mundo. Lo que el diablo planeó como una trampa se convirtió en una certificación pública de la autoridad del Salvador. Esto revela una verdad poderosa. Dios no necesita eliminar de inmediato la obra del enemigo porque sabe cómo convertirla en instrumento de enseñanza, prueba y victoria. La maldad no cambia el plan divino, solo lo resalta. La oscuridad no opaca la luz, la hace brillar con más fuerza. El fracaso aparente se transforma en escenario de triunfo eterno. Incluso en la vida diaria de los creyentes, esto se cumple. Cada ataque, cada tentación, cada traición puede ser usado por Dios para fortalecer la fe, purificar el corazón y llevarnos a un nivel más alto de confianza en Él. Pablo lo expresó en Romanos 8:28.
A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese todas incluye lo que el enemigo intenta para destruirnos. El mismo Lucifer, con todo su odio y engaño, termina siendo un actor involuntario dentro del guión de la historia divina. No porque Dios apruebe su maldad, sino porque su soberanía es tan absoluta que hasta lo que el diablo pretende para ruina se convierte en parte del plan eterno. La rebelión de Lucifer no limita a Dios, sino que sirve como escenario para demostrar su justicia, su poder y su amor redentor. Este principio debería traer paz a nuestro corazón. Nada de lo que enfrentamos es casualidad. Si hoy pasamos por pruebas, tentaciones o traiciones, debemos recordar que Dios tiene el control absoluto. El enemigo hiere, pero Dios transforma. El diablo divide, pero Dios restaura. Lucifer intenta destruir, pero Dios convierte esa destrucción en semilla de testimonio y en oportunidad de victoria. En conclusión, Dios usa incluso las obras de Lucifer para cumplir su propósito eterno. Lo vemos en Job, lo vemos en la cruz, lo vemos en la tentación de Jesús y lo seguimos viendo en nuestras propias vidas. La soberanía de Dios no tiene límites. Aun cuando el enemigo actúe con todo su poder, sigue siendo un peón dentro del tablero de la eternidad, cumpliendo sin saberlo la voluntad del Creador. La lección es clara: no temamos al enemigo, porque nuestro Dios transforma cada ataque en una victoria y cada herida en un testimonio de gloria. El destino final de Lucifer y de los ángeles caídos, una de las verdades más solemnes que revela la Biblia, es que el destino de Lucifer y de los ángeles caídos ya está sellado. Aunque todavía actúan en el mundo, aunque continúen engañando y tentando, su final está escrito desde la eternidad. No se trata de un quizás, no es una posibilidad lejana, es una sentencia irrevocable que será ejecutada en el tiempo señalado por Dios. Y este destino es una de las promesas más seguras para el pueblo de Dios. La derrota del enemigo es definitiva y eterna. Apocalipsis 20:10 lo declara de forma contundente. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el final que espera a Lucifer, a los ángeles caídos y a todos los que eligieron la oscuridad en lugar de la luz. El lago de fuego no es un símbolo, es la realidad del juicio eterno preparado para ellos. Hasta ese momento, los ángeles caídos permanecen en prisiones espirituales de oscuridad, reservados para el día del juicio. 1 Pedro 2:4 y Judas 1:6 confirman esta verdad. No se trata de un olvido, sino de una espera estratégica. Dios, en su justicia perfecta, ha establecido un día en el que la sentencia se cumplirá públicamente delante de todo el universo. Ese día marcará el fin de la rebelión y la restauración completa del orden divino. Escribe en los comentarios: la victoria ya está escrita. Si crees que el destino del enemigo no puede cambiar, porque Cristo ya venció en la cruz. El destino de Lucifer también es una muestra del carácter de Dios. El Señor no solo quiere castigar el mal, sino erradicarlo por completo. No se conforma con expulsar al enemigo del cielo. Su propósito es eliminar toda raíz de rebelión para siempre. El lago de fuego es el punto final de una historia marcada por la soberbia, la mentira y la destrucción. Allí, el adversario que inició la primera rebelión recibirá el pago eterno de su elección. Para los hijos de Dios, esta verdad es una fuente de esperanza. Significa que el mal no tendrá la última palabra, que la injusticia no será eterna y que las lágrimas no serán para siempre. Cuando llegue ese día, el reino de Dios será establecido en plenitud y la creación será liberada de la influencia del enemigo. Cada herida será sanada, cada injusticia será reparada
y cada lágrima será enjugada por el Señor. Este destino final también nos recuerda que el juicio es inevitable. Así como Lucifer será condenado, también cada ser humano deberá presentarse ante el tribunal de Cristo. Nadie podrá escapar de ese día. La diferencia está en que los que han recibido a Jesús como Salvador serán hallados en gracia, mientras que los que lo rechazaron compartirán el destino de los ángeles caídos. El juicio no hace distinciones arbitrarias, simplemente revela las consecuencias de nuestras decisiones. El destino de Lucifer es también una lección para nosotros. Nos enseña que ninguna rebelión contra Dios queda sin consecuencias. El orgullo que lo llevó a levantarse contra el Altísimo terminó en condenación eterna. De igual manera, el pecado en nuestra vida, si no es entregado a Cristo, nos conduce al mismo desenlace. La historia de Lucifer es una advertencia viviente de que apartarse de Dios siempre termina en ruina. En conclusión, el destino final de Lucifer y de los ángeles caídos está sellado. El lago de fuego por los siglos de los siglos. No hay escape, no hay negociación. No hay apelación. Dios ha establecido un juicio justo, santo y eterno, y mientras ese día llega, los creyentes podemos vivir con la certeza de que la victoria ya fue ganada en la cruz. Lo que vemos hoy es solo un tiempo de espera, pero el final está escrito. Cristo reina, Lucifer cae y el reino de Dios permanece para siempre. Lo que la historia de Lucifer nos enseña a los creyentes hoy. La caída de Lucifer no es solo un relato antiguo que nos habla de ángeles y rebelión celestial. Es, ante todo, una advertencia viva y actual para cada creyente. La historia del portador de luz, que se convirtió en príncipe de tinieblas, nos revela principios espirituales que siguen vigentes y que debemos aplicar en nuestra vida diaria para no repetir sus errores. Cada detalle de su historia es un espejo en el que podemos ver reflejados los peligros que enfrentamos como hijos de Dios. La primera gran lección es que el orgullo es un enemigo silencioso pero letal. Lucifer tenía todo: belleza, sabiduría, autoridad y un lugar privilegiado cerca del trono. Sin embargo, permitió que la vanidad lo cegara. Dejó de contemplar la gloria de Dios para enfocarse en la suya propia. Este mismo peligro acecha a cada cristiano. Cuando dejamos que el ego, el reconocimiento o la autosuficiencia ocupen el lugar de Dios en nuestro corazón, corremos el riesgo de caer en la misma trampa. El orgullo precede a la caída, y la historia de Lucifer lo confirma con claridad. La segunda lección es que el libre albedrío es un regalo que implica responsabilidad. Lucifer usó su libertad para rebelarse, y su decisión lo condujo a la condenación. De la misma manera, nuestras elecciones diarias determinan nuestro caminar espiritual. Dios nos ha dado la capacidad de decidir, pero con esa capacidad viene la responsabilidad de obedecer. No podemos culpar al entorno, a las circunstancias, ni a otros por nuestras decisiones. Cada uno de nosotros es responsable de la manera en que usa su libertad. Escribe en los comentarios: elijo obedecer a Dios, si reconoces que la fidelidad es la respuesta correcta al regalo del libre albedrío. La tercera lección es que las apariencias no garantizan fidelidad. Lucifer brillaba como portador de luz, pero detrás de su resplandor se escondía un corazón corrompido. Esto nos recuerda que no basta con aparentar santidad o tener un lugar destacado en la iglesia. Dios mira el corazón, y lo que somos en secreto es más importante que lo que mostramos en público. La fidelidad verdadera se prueba en lo íntimo, no solo en lo visible. La cuarta lección es que la rebelión siempre contagia. Lucifer no se conformó con caer solo. Arrastró con él a una tercera parte de los ángeles.
De la misma manera, cuando un creyente se aparta del camino, su influencia puede arrastrar a otros. Por eso es vital mantenernos firmes y vigilantes, no solo por nuestra vida espiritual, sino también por el impacto que tenemos en los demás. La obediencia edifica, pero la rebeldía destruye. La quinta lección es que Dios nunca pierde el control. Aunque la rebelión de Lucifer desató una guerra en el cielo, la victoria ya estaba asegurada. Miguel y los ángeles fieles expulsaron al dragón y a sus huestes, demostrando que ninguna criatura puede igualarse al Creador. Esto nos recuerda que aunque hoy veamos maldad en el mundo, debemos confiar en que Dios sigue siendo soberano. Satanás actúa, pero siempre bajo los límites que Dios establece. Finalmente, la historia de Lucifer nos enseña que el juicio es inevitable. La paciencia de Dios no es ausencia de justicia, sino un tiempo de espera. Así como Lucifer y los ángeles caídos esperan su sentencia, también los seres humanos daremos cuentas delante del tribunal de Cristo. Este recordatorio debe impulsarnos a vivir con santidad, a depender de la gracia y a mantenernos firmes en la fe. En conclusión, la caída de Lucifer no es un simple episodio del pasado. Es una advertencia para los creyentes de hoy. Nos enseña a huir del orgullo, a usar bien el libre albedrío, a no confiar en apariencias, a ser conscientes de nuestra influencia, a descansar en la soberanía de Dios y a recordar que el juicio vendrá. Cada una de estas lecciones es un llamado urgente a vivir en obediencia y en fidelidad. Si aplicamos estas verdades, estaremos preparados para resistir al enemigo y permanecer firmes hasta el final. La victoria de Cristo sobre Lucifer y la esperanza de los creyentes. La historia de Lucifer y su rebelión podría parecer una tragedia interminable si no fuera por una verdad gloriosa. Jesucristo ya venció. Aunque el adversario siga actuando en el mundo, su derrota fue sellada en la cruz. El Evangelio nos recuerda que la victoria no está en duda, ya es un hecho consumado. La muerte y resurrección de Cristo son la garantía de que el mal no tendrá la última palabra y de que los creyentes podemos vivir con esperanza segura. Colosenses 2:15 lo declara con poder. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa frase resume el destino de Lucifer. Fue exhibido como derrotado. Lo que parecía una victoria para el reino de las tinieblas se convirtió en la proclamación más clara de la supremacía de Dios. La cruz no solo redimió a la humanidad, también marcó el principio del fin para el diablo y sus huestes. La resurrección de Cristo confirmó esta victoria. La tumba vacía es la evidencia de que la muerte fue vencida y que ningún poder del enemigo puede retener al Hijo de Dios. Con su resurrección, Jesús aseguró no solo su triunfo personal, sino también la esperanza de todos los que creen en Él. Si Cristo venció, nosotros también venceremos. Esa es la promesa que nos sostiene en medio de las batallas espirituales. Escribe en los comentarios: Cristo ya venció. Si crees que la victoria de Jesús es también tu victoria hoy y siempre. La victoria de Cristo sobre Lucifer no significa que el enemigo haya dejado de actuar, sino que su poder está limitado. Satanás aún busca devorar, tentar y engañar, pero lo hace como un enemigo derrotado que solo tiene tiempo contado. Sus ataques no son señales de fuerza, sino de desesperación. Él sabe que su destino está sellado, y por eso intenta arrastrar con él a la mayor cantidad de personas posible. Pero para los hijos de Dios, la victoria ya está garantizada. Además, la victoria de Cristo nos da autoridad espiritual. Efesios 6, 10, 11 nos exhorta: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
No peleamos con nuestras fuerzas, sino con el poder de Cristo que habita en nosotros. Esto significa que ninguna tentación, ninguna acusación y ningún ataque puede derrotar a un creyente que permanece firme en la fe. La esperanza de los creyentes también se proyecta hacia el futuro. Apocalipsis nos muestra el día en que Lucifer será lanzado al lago de fuego y toda lágrima será enjugada. Esa es la consumación de la victoria de Cristo. Hoy vivimos en un mundo donde el mal aún se manifiesta, pero sabemos que el final está escrito. El reino de Dios será establecido en plenitud y el enemigo no volverá a levantarse jamás. Esta esperanza no es pasiva, es activa. Nos impulsa a vivir en santidad, a perseverar en la fe y a compartir el Evangelio con valentía. Saber que Cristo ya venció nos da la confianza de que ninguna prueba es definitiva y de que cada batalla espiritual tiene un desenlace seguro. No luchamos por obtener la victoria, luchamos desde la victoria que Cristo ya nos dio. En conclusión, la victoria de Cristo sobre Lucifer es absoluta y eterna. La cruz despojó al enemigo. La resurrección confirmó el triunfo y la promesa del regreso de Jesús nos asegura la consumación final. Para los creyentes, esto significa que podemos enfrentar la vida con esperanza, seguridad y gozo. El enemigo sigue activo, pero ya está vencido. La batalla puede ser dura, pero el resultado ya está decidido. La victoria pertenece a Cristo y en Él también nos pertenece a nosotros.